Bienvenido de nuevo a nuestra clase. Estamos estudiando el segundo mandamiento de los 10 mandamientos y de recuerdo la última vez estuvimos hablando específicamente de la razón de por qué nosotros debemos de cuidar de los mandamientos y se hizo la pregunta debajo del punto número 4, ¿por qué dio Dios este mandamiento? Estamos en lectura 9, parte 1, hoy día, y se recuerda la última vez que habíamos compartido en Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. 4 y 5 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás, dice, a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, dice, los que me aborrecen. Y la última clase habíamos hablado y trataron de enfrentar este punto y esta pregunta de por qué Dios dio este mandamiento. Y le había dicho bajo punto número 1 que era que Dios prohibió la adoración de ídolos porque Él es un Dios celoso. Él es un Dios celoso. Hoy llegamos a la segunda razón, y note conmigo lo que dice la palabra del Señor. En segundo, Dios prohíbe la adoración de ídolos porque la influencia de la idolatría es pasada de los padres a los hijos. Yo creo que este es el error más grande que cometen los padres hoy día, porque hay una tendencia y una filosofía que existe ahora en la cultura moderna, y es la siguiente: cuando mis hijos ya están grandes, ellos pueden escoger a lo que ellos pueden creer y a qué Dios ellos van a seguir. Es una locura. ¿Ves? Y es una irresponsabilidad de parte de los padres. Ahora escuchadme, yo estoy hablando de muchos de los padres que se dicen que son cristianos. Cuando uno le enfrentan a ellos, le habla a ellos de sus hijos, dice, bueno, cuando mis hijos ya están más grandes, ellos pueden escoger. ¿Escoger qué? Y han sido escogidos por el diablo. Vamos a ser bien claro, eso es una necedad y es una ignorancia, aparte que es un pecado, porque la palabra del Señor nos manda a nosotros a sentarnos en la mañana, en la tarde, en la noche con nuestros hijos y compartir lo que dice la palabra del Señor con ellos. Note, la segunda razón porque el Señor prohíbe la adoración de ídolos es porque por la influencia de la idolatría es pasada de los padres a los hijos. Si la adoración de una persona es falsa, esta guía a sus hijos y a sus nietos a adorar falsamente también. Lo que él haga influencia la magnitud y afecta a su familia. Por favor, seamos bien claros. Tú no vives aisladamente de tus hijos, de tu familia. Usted es la persona principal de influencia y lo que tú haces es lo que ellos hacen. Lo que usted cree es lo que ellos creen. Como tú caminas es como ellos caminan. Nunca debemos de olvidar este hecho. La raza humana es un organismo viviente y lo que una persona haga sí afecta a las otras personas. Esto está claramente visto en los hechos de amor, cuidado, benevolencia, guerras, desobediencia, borracheras, drogas, inmoralidad. En todos los hechos del comportamiento, los hijos siempre, por la mayor parte del tiempo, siguen a los padres. Entre más cercana sea una persona con otros, lo más que estas acciones afectan a ellos. Gente influencia gente, y el punto de este verso es que los padres influencian a los hijos de una manera tremenda, y una madre que es una adicta a las drogas es más propensa a que sepa que sus hijos usan drogas también. Un padre que ama y pone los deportes antes que Dios guía a sus hijos a que amen y pongan otras cosas antes que a Dios, mis hermanos, igualito. Note que las escrituras usan la palabra no honrarás. Mira lo que él dice en Éxodo capítulo 20 en versículo 5. Dice, no los adorarás ni les servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación. Dice, y a los que me aborrecen. Note, en la Reina Valera dice, y no los honrarás. Si los padres niegan y deshonran, odian a Dios y adoran a ídolos, los hijos muy probable van a ser muy influenciados y negarán y deshonrarán a Dios y adorarán a ídolos.
Consecuentemente, los juicios de Dios, conforme a este versículo, mis hermanos, nos dice a nosotros que los juicios de Dios caen sobre los hijos por generaciones. El resultado, y la consecuencia de la idolatría son terribles. La adoración de ídolos, tal y como cualquier otro comportamiento, influencia a los hijos de una familia. Y los hijos son condicionados, muy influenciados, note bien, por el comportamiento de ¿quién? De sus padres y de todo lo que les rodea. Esa es la realidad. Por lo tanto, si un padre adora ídolos, con seguridad que sus hijos van a adorar ídolos. Y todos los idólatras van a ser juzgados ¿por quién? Por Dios. Por lo tanto, el pecado de la idolatría y el juicio sobre la idolatría son pasados de generación a generación. ¡Qué terribles consecuencias! Y todo se debe a los pecados de quién? De los padres y de las madres, especialmente es malvado pecado de ¿qué? De la idolatría. Eso es lo que se conoce como el juicio penal de Dios, un juicio justamente merecido. Si un padre siembra una semilla de idolatría, él usualmente va a tener hijos que van a ser muy influenciados por su comportamiento. Esa es la realidad. Tú lo puedes negar todo lo que tú quieras, pero la verdad es que tú eres la persona principal de influencia en la vida de ellos. Los hijos van a negar y van a odiar a Dios y van a adorar a los ídolos hechos por los hombres. Pero note, esto no quiere decir que Dios va a ser culpable a los hijos por los pecados de los padres. Dios no está hablando acerca de la culpa del pecado. Él está hablando acerca de los resultados, las consecuencias del pecado. Es lo que está hablando. Hay una gran diferencia aquí. Cada persona va a sobrellevar ¿qué? El juicio y el castigo por sus propios pecados. Ninguna persona va a ser jamás, mis hermanos, juzgada y castigada por los pecados de otro. Eso está bien claro en la Biblia. Note conmigo, ojear la Biblia en Deuteronomio capítulo 24 y note lo que dice aquí en capítulo 24, la palabra del Señor. Dice, los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por los padres. Cada uno morirá por su ¿qué? Por su propio pecado. Eso está claro. A pesar de eso, nosotros tenemos una tremenda influencia sobre la vida de nuestros hijos. Ahora, tú puedes decir que eres cristiano, tú puedes decir que es una buena persona, etcétera, 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 etcétera. O tú puedes decir que no es creyente, no es cristiano, no es un cristiano, pero es una buena persona. Mis hermanos, lo bueno no es suficiente. Porque no está dirigiendo a sus hijos a los pies del Señor, lo está dirigiendo, ¿ves?, a la sociedad, al estándar moral de la sociedad que casi ya ni existe hoy día. Note bien, mantenga este pensamiento en mente. Dios castiga el pecado y los pecados de todas las gentes por todas las generaciones. Dios ejecuta justicia sobre los pecados de los padres y sobre los pecados de los hijos aparte. Ninguna generación de pecado puede jamás escapar el juicio de Dios. Y esa es la realidad. Tenemos este juego hoy en día que creemos que si yo muero y a fallecer, y por el hecho de fallecer, ya todo se terminó, y uno va al servicio fúnebre y le dicen a la persona, y elogian a la persona y hablan de la persona, mis hermanos, como si está ya en el reino, y siempre dicen, ya está en la presencia de Dios. Seguramente está en la presencia de Dios, pero no quiere decir que está en el paraíso. No sé bien claro. Hechos capítulo 17, y vamos a atravesar varios versículos aquí, y dice Hechos capítulo 17, en versículo 30 y 31 nos dice lo siguiente: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia de Dios, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. ¿Por qué? Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. ¿Qué respuesta tenemos? Ninguna.
Ninguna. Mire lo que él dice en 2 Tesalonicenses, en capítulo 1, comenzando con versículos 7 hasta el 9. 2 Tesalonicenses, capítulo 1, del 7 al 9, dice: y a daros alivio a vosotros que os sois afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dice, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán ¿qué? El castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Una de dos cosas están pasando aquí. Dios está equivocado o nosotros estamos equivocados. Pero yo te aseguro que Dios no está equivocado. Somos nosotros, porque la palabra del Señor declara que todos vamos a tener que enfrentar, ¿ves?, el juicio del Señor. Unos delante del trono blanco, ¿ves?, que es donde el lugar donde tú no quieres ir, ¿ves? En otras palabras son los incrédulos, y los creyentes van delante del tribunal de Cristo. Pero mira bien, Judas nos dice esto en versículos 14 y 15. Judas, en versículos 14 y 15 dice: de estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo: he aquí el Señor vino con muchos millares de santos, ¿para qué? Para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impiamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Isaías capítulo 65 en versículos 6 y 7, Isaías 65 versículos 6 y 7 dice: he aquí escrito está delante de mí, no guardaré silencio, sino que les daré su pago, dice, y les recompensaré en su seno por vuestras iniquidades, y dice el Señor aquí, y por las iniquidades de vuestros padres justamente, dice el Señor, porque quemaron incenso en los montes y en las colinas me injuriaron, por tanto me diré en su seno que su obra pasada. Otra vez, el profeta Jeremías nos llama la atención también en capítulo 16, Jeremías 16, comenzando con versículo 11 al 13, dice: entonces les dirás, es porque vuestros padres me abandonaron, declara el Señor, y siguieron a otros dioses y los sirvieron y se postraron ante ellos, pero a mí me abandonaron y no guardaron ¿qué? Mi ley, mi palabra. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, dice, porque he aquí cada uno de vosotros anda tras la terquedad de su malvado corazón sin escucharme. Por tanto yo arrojaré, dice, arrojaré de esta tierra a una tierra que no habéis conocido ni vosotros ni vuestros padres, y allí serviréis a otros dioses día y noche, pues no os mostraré qué clemencia. Otra vez, el mismo profeta nos dice esto en Jeremías capítulo 17, en versículo 10. Dice: yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar, ¿qué? Para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Y el otro profeta, Ezequiel, dice lo siguiente en capítulo 18 de Ezequiel, en versículo 4. He aquí todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. El alma que peque, esa morirá. No puede ser más claro. Es imposible ser más claro. No se olvide el segundo punto que estamos tratando aquí. Dios prohíbe la adoración de ídolos. ¿Por qué? Porque la influencia de la idolatría es pasada de los padres a los hijos. Por esa razón, Él nos dijo aquí en Éxodo, en capítulo 20, mire lo que Él dijo aquí en versículo 4. No te harás imagen en ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Mira versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Por qué?
porque yo soy Jehová, tu Dios, dice, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres ¿sobre quién? Sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Tan importante de comprender que el pecado suyo y el mío de violar el segundo mandamiento, mis hermanos, que no te harás imágenes, ninguna semejanza, mis hermanos, va a visitar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Porque actuamos en ignorancia y otros no en ignorancia, saben muy bien lo que están haciendo, actúan de todo modo. Hay una tercera razón, mis hermanos, porque Dios prohíbe la adoración, porque la influencia de un padre, mis hermanos, amoroso y obediente dura por siempre, por 1000 generaciones. Note que el pecado y el castigo de la idolatría es pasada de generación hasta 3 o 4 generaciones, pero el amor y la obediencia de los padres es pasada a sus hijos hasta 1000 generaciones. Note la gran diferencia. Esto es lo que se conoce en el hebreo como el paralelismo. Esto no quiere decir 1000 personas, sino por 1000 generaciones. Note exactamente qué es lo que el verso dice. La misericordia de Dios, y se muestran por 1000 generaciones aquellos que son obedientes a Él. Padres que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Note 2 cosas. Van a influenciar a sus hijos hasta por 1000 generaciones. Van a tener la misericordia de Dios derramada sobre miles de sus hijos por 1000 generaciones. ¡Qué bendición! Ahora, esto muestra la magnífica influencia de los padres sobre los hijos y de la absoluta necesidad de amar y obedecer a Dios nosotros los padres. El juicio va a caer sobre aquellos que desobedecen ese mandamiento. Este mandamiento va a caer sobre los padres y sobre los hijos por 3 o 4 generaciones, pero la misericordia de Dios va a ser derramada sobre aquellos que obedecen sus mandamientos y va a ser derramada sobre miles de sus hijos y por 1000 generaciones. Note otra vez la gran diferencia entre los dos. Aunque se debe notar un hecho muy significante, la misericordia de Dios es derramada solo sobre los obedientes. Solo sobre aquellos que aman a Dios y guardan sus mandamientos, los mismos mandamientos que Él está escribiendo en este pasaje aquí, en cual estamos tratando en Éxodo capítulo 20, en versículo 4 y 5. Y está bien claro, y note bien lo que Él dice en versículo 6. Dice, y en Éxodo 26, dice, capítulo 20, versículo 6, y hago misericordia a millares, dice, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, quiero que tú notes otra cosa más. En 2 Crónicas, en el Antiguo Testamento, dice en capítulo 17, en versículo 3, y el Señor estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de su padre David y no buscó a los Baales. ¡Qué bendición! En 2 Crónicas, capítulo 26, versículo 4, dice, y hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Note también lo que dice en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Enseña al niño en el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. En 2 Timoteo, en capítulo 1, la palabra del Señor nos dice lo siguiente en versículo 5, 2 Timoteo 1:5 dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Note la influencia de sus abuelos, de la abuela de Timoteo y su mamá. Quiero que tú comprendas por qué el Señor está prohibiendo. Ahora, llegamos a la quinta pregunta en nuestro estudio del segundo mandamiento. ¿Qué es la decisión requerida por este mandamiento?
¿qué es la decisión requerida por este mandamiento? Mire lo que él dice, Éxodo capítulo 20, versículo 6, y lo acabamos de leer una vez más. Versículo 6 dice, y muestro misericordia a millares a los que aman y guardan mis mandamientos. Sencillo. ¿Cuál es la decisión? Obediencia, otra vez. Dios muestra su amor a todos los que le aman y guardan sus mandamientos. Está bien claro. Dejamos este juego, por favor, porque es un juego de palabras. Hay aquellos que dicen, no, si Dios es amor, Dios es amor. Obviamente Él es amor, pero también el otro lado de la moneda es un Dios de ira. Él es un justo, recto. Él no te puede permitir el lujo de continuar violando sus principios. Y ahora que aquellos que dicen que son cristianos, que son creyentes genuinos, ¿ves? No te vamos a ver si eres verdaderamente un creyente genuino. Porque Él dice claramente, Dios muestra su amor ¿a quién? A todos los que aman y guardan sus mandamientos. Mira en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 14, en versículo 21. Note las palabras de Jesucristo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Note la condición que Él pone. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. ¿Cuál es la condición? 1, que tiene sus mandamientos, y 2, que los obedece. Ese es el que está definido por la palabra. El criterio bíblico es el que tiene los mandamientos y los guarda. Yo no lo digo, lo dice el Señor. En Juan capítulo 15, mira otra vez donde se repite en capítulo 15, en versículo 10, pero lo dice de una forma un poquito diferente. Dice, si guardaréis mis mandamientos, mira la condición, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis, dice, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él establece que el estándar, la norma bíblica, cómo es que debemos de amar, cómo obedeciendo, ejecutando sus mandatos. Luego en ese mismo capítulo, en capítulo 15 de Juan, note lo que dice la palabra del Señor en versículo 14. Dice, vosotros sois mis amigos, pero mira la condición. Aquí hay una condición. Si hacéis lo que yo os mando. Bien claro. Está bien, bien claro. Por favor, tantos padres hoy día sufren porque dicen que son buenas personas. No niego que son buenas personas según el criterio propio, según el criterio de ellos. El problema es que bueno no es suficiente. No es suficiente. Tenemos hijos rebeldes, afuera de orden, y porque nosotros como padres somos cobardes, porque no confiamos en el Señor, confiamos más en nuestro amor humano más que el amor de Dios, le seguimos dando cobertura a hijos rebeldes. Y la palabra bien clara. Tú vas a ser responsable por eso, por no haber doblado tus rodillas y honestamente y entregado tu persona completamente y todo lo que tú posees que tienes en las manos del Señor. ¿Tú crees que tú puedes cuidar a tu hijo mucho mejor que Dios? Bueno, mi amigo, hasta este punto, ¿cómo te ha funcionado? ¿Cómo te ha funcionado? ¿Cuáles han sido los resultados? Deja ver. ¿Rebelde? ¿Afuera de orden? Bienvenido a nuestra clase. Esta va a ser lectura número 9, parte 2. Y todavía estamos hablando del segundo mandamiento. Y regresamos al versículo que estamos estudiando. En este caso, Éxodo capítulo 20, versículo 6. Y muestro misericordia a quien, a millares a los que aman y guardan mis mandamientos. En la última clase estuvimos hablando que qué es la decisión requerida por este mandamiento. Obviamente la respuesta es que obediencia. Dios muestra su amor a todos los que aman y guardan ¿qué?
sus mandamientos. Y estuvimos tratando eso en Juan capítulo 14, versículo 21, Juan capítulo 15, versículo 10 y también en Juan capítulo 15, versículo 14. Ahora, vamos a llegar al primer punto de esta sección. Número 1, el mandamiento puede ser dicho positivamente. Punto A, nosotros debemos de escoger este día a quién debemos servir y a los falsos dioses de esta tierra o el Señor Dios mismo, Jehová Yahweh. Este es el momento de decisión. Josué lo dijo de una manera más elocuente de la cual yo pudiera haber dicho. Pero mire lo que como lo dice Josué en Josué capítulo 24, en versículos 14 y 15. Josué 24, 14 y 15 dice. Ahora pues se pone de pie, dice esto. Josué dice, ahora pues temer al Señor y servirle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río en Egipto y servid ¿a quién? Al Señor Jehová Dios. Y si no os aparece bien, servir al Señor, escoged hoy. Ese es el llamado que estamos haciendo aquí hoy día. Escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ese es uno de los desafíos y retos más grandes en la iglesia postmoderna hoy, que no tiene lo suficiente, por decirlo así, los pantalones, la valentía de escoger y decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Preferimos servirle al hombre y a la cultura y a la sociedad en cual nos encontramos antes de servirle al Señor. En Primera de Reyes, en capítulo 18, la palabra del Señor nos dice lo siguiente en versículo 21. Primera de Reyes 18, 21 dice, Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo, ahora, no te imagínese vos presente ahí, porque este es el mismo llamado hoy día al pueblo moderno. Le dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síguele. Y si Baal, síguele a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra y es el mismo problema que enfrenta cada pastor en cada iglesia hoy día. Que le hace la pregunta, el reto y silencio, y el silencio grita. Y Elías tuvo el mismo problema. Punto B. Nosotros debemos de recordar este día. El Señor nuestro Creador y inclinarnos y adorarlo a Él y solo a Él como nuestro Hacedor. Se nos olvida que no solamente es el Salvador, pero Él es el Hacedor. Él es el Creador, el que creó todo de la nada. A Él le estamos sirviendo a Él. En Salmo 95, note lo que dice la palabra del Señor en versículos 6 y 7. Venid, adoremos, postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque dice, Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano, si oís hoy su voz. Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés capítulo 12, dice lo siguiente en versículo 1. Mira bien, acuérdate. Pues ¿de quién? De tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, porque te aseguro que vienen los días malos. Y se acercan a los años en que digas, no tengo en ellos placer. Punto C, nosotros debemos de honrar al Señor como nuestro Padre. En 2 Corintios, en capítulo 6, la palabra del Señor dice lo siguiente en versículos 17 y 18. Dice, por tanto salid de en medio de ¿quién? De ellos y apartaos. Ahora, quiero que tú leas esto bien.
Este versículo no te está pidiendo a ti permiso, ni siquiera su consideración. Si no sabes, en griego, aquí está escrito en el imperativo. En otras palabras, este es un mandato. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Punto D. Nosotros debemos de ¿qué? Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Nota lo que dice en Juan capítulo 4, en versículo 24. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Yo creo que ustedes deben comprender un concepto aquí, aunque sea muy pequeño, pero es importantísimo. Y es, mis hermanos, que el Señor, mis hermanos, quiero que tú comprendas esto, Él requiere y demanda la verdad en el espíritu. En otra palabra, una persona que ha sido dominada, gobernada, en cual el espíritu mora en esa persona porque es un creyente genuino, es capaz de adorar a Dios en espíritu porque el espíritu propio de Dios ya mora en nosotros y Él no puede actuar contra lo que dice la palabra. Él dice adorar en espíritu y en verdad. Él no está hablando, mis hermanos, de las manifestaciones del Espíritu. Él está hablando de la persona que domina y gobierna la persona que dice que es un creyente genuino. Punto E. Nosotros debemos de confiar en el Señor y poner ¿qué? Nuestras mentes sobre el Señor. En Isaías capítulo 26, la palabra del Señor dice en versículos 3 y 4, dice, al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confiar en el Señor para siempre, porque Dios, el Señor, tenemos una roca eterna. Punto F. Nosotros debemos de meditar sobre el Señor. Miren lo que dice en Salmo 63, versículo 6. Salmo 63, versículo 6. Nosotros debemos meditar sobre el Señor. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti y de ti medito durante las vigilias de la noche. Mira, vamos a ser bien honestos. Muchos creyentes dicen que están orando, que están teniendo un devocional, están meditando y muy pocos realmente lo están haciendo. Hermano, es que la realidad es que esta es una decisión que tú tienes que tomar de buscar su rostro, el rostro del Señor. Pero ¿cómo? A través de sus sagradas escrituras. Igual como tú tomas todas las otras decisiones de tu vida cotidiana, es igual diariamente a buscarlo a Él en su palabra. Y con el tiempo tú vas desarrollando un oído, una mente y un espíritu, ¿entiendes? Que va a ser como el guante sobre la mano, una segunda naturaleza automáticamente buscando y recibiendo de Él y es más fácil meditar en Él. En vez de estar meditando en todos los problemas que tú tienes, porque no estás meditando en Él, preocupados, dando vuelta en la cama, luchando con la almohada, porque tú no tienes paz, la paz que sobrepasa todo comprensión, entendimiento, razonamiento y justificaciones y excusas, mis hermanos. Note bien, porque no andas buscando el rostro del Señor en su palabra. Es una decisión, no un sentimiento. Punto G, nosotros debemos de regocijarnos en todo, regocijarnos en todo. Yo no estoy hablando de felicidad, de sentirme feliz. Regocijo y feliz son dos conceptos muy distintos. La felicidad está basada, mis hermanos, en las circunstancias, en las cosas. Pero el regocijo está en el Señor, que a pesar de todo se me está deshaciendo, yo tengo mi gozo en el Señor. Porque tengo mi confianza en el Señor. Dice la palabra en Filipenses en capítulo 4,
en versículos 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos. Otra vez, permíteme, él no está dando una sugerencia aquí. Otra vez, si tú no lo sabes, en griego aquí es el imperativo. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante, dice, oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante, dice, de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuestionamiento, razonamiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Punto H. Nosotros debemos de dar gracias en el nombre de Cristo por todo, por todo. En Efesios capítulo 5, versículo 20 dice, dando siempre gracias, dice, no te subrayar ahí, por todo. Así no dice en tu Biblia, dice por todo. Él no dijo por algunas cosas, él no dijo por las cosas que te caen bien y las cosas que te caen gordo, olvídate. No, él dijo por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios el Padre. Filipenses otra vez, él lo repite aquí en Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanosos, mis hermanos, por nada. Si voy a morir, voy a morir. No hay nada que yo pueda hacer. Más bien, voy a entrar en la gloria con el Señor en el Señor. Dice, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Punto I, nosotros debemos regocijarnos en el Señor y estar alegres. En Salmo 32, versículo 11 dice, alegraos en el Señor y regocijaos justos, dad voces de júbilo todos los rectos de corazón. El problema es que muchos no estamos rectos de corazón. J, nosotros debemos deleitarnos en Él. Dice en Salmo 37, versículo 4, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones y Él te dará las peticiones de tu corazón. Yo las tengo que depositar en Él, no las personas que me rodean, en Él. K, nosotros debemos reunirnos para adorar al Señor. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 25, y note lo que él dice, no dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre, algunos, la mayor parte de la iglesia está ahí hoy día. Si le pega la gana o no le pega la gana, depende si van a llegar a la iglesia. Pero él dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Tú y yo tenemos la responsabilidad de exhortarnos unos a los otros, a mi hermano, a mi hermana, ¿ves? Que no está presente. ¿Por qué? Es mi responsabilidad como un miembro de la congregación de ir a buscar a mi hermano. No la responsabilidad del pastorado, de los diáconos, es su responsabilidad como el hermano y hermana de esa persona. Dice, hey, hermano, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué no está? La Biblia dice exhortar, pero también amar y animar. Punto L. Nosotros debemos de guardar nuestros pasos como cuando vamos a la casa de Dios, cuidar de asegurarnos que escuchamos. ¡Qué concepto tan radical! Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 dice, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate, dice, a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben qué hacen el mal. Hay un montón de gente que viene a la iglesia solamente para dormir. Vienen para tomar sus siestas, vienen para hacer sus quehaceres, vienen para correr de un lado del edificio al otro lado del edificio, del santuario. Están haciendo tantas cosas, pero nunca se sientan para enfocarse claramente qué es lo que el Señor me está diciendo a mí. Y Él lo dice aquí. Dice, porque no saben que hacen el mal. Lo peor está en la casa del Señor y ignorar al Señor. Juan capítulo 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad que uno conoce, ¿no? Y la verdad os hará libres. Amén. Él no dijo, conoceréis la información. Él no dijo saber la información, él dice, conoceréis la verdad y la verdad que tú conoces. Y la palabra conoce ahí, es que uno que íntimamente lo ha incorporado en su persona.
esa verdad, la que está incorporada en tu ser, en tu alma, en tu espíritu, en tu manera de pensar y actuar. ¿Ves? Esa es la verdad que te hace libre. Juan 17 dice, santificarlos en verdad, tu palabra es verdad. Punto M, debemos de continuar estudiando y predicando la palabra de Dios, orar, tomar la Santa Cena y tener compañerismo. Mis hermanos, es nuestra responsabilidad de llevar a cabo los deberes espirituales. Los deberes espirituales. El problema es que la palabra deber es una palabra muy pesada, una palabra feísima hoy día. Porque la gente dice, oh, ¿tú quieres imponer algo en mi vida? Seguro que sí, porque Dios se lo impone. Mira, los deberes espirituales siempre tienen como resultado un impacto espiritual. Es después de cumplir con los deberes espirituales, comienza el Señor a derramar su gracia en la vida de uno, igual como en la vida de la iglesia. Mira lo que él dice aquí en Hechos capítulo 2, versículo 42. Y lo hemos estado estudiando en otra, continuamente hablando de la iglesia primitiva, continuamente hablando de la iglesia primitiva, continuamente a las enseñanzas de quién, de los apóstoles, en otra palabra, de la palabra de Dios, a la comunión uno con los otros, al partimiento del pan y la oración. Nota que ellos estaban llevando a cabo los deberes espirituales. En 2 Timoteo capítulo 4 dice lo siguiente en versículo 2. Dice, predique la palabra, inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia y instrucción. Note la responsabilidad que tenemos nosotros, ¿ves?, de continuar estudiando y predicando la palabra según el Señor nos da la oportunidad cada día, sea en la parada del bus, o sea en el bus, o sea en el mercado, sea por donde quiera. Siempre el Señor nos está presentando a nosotros, mis hermanos, oportunidades para compartir la palabra. Punto N. Debemos dice, bautizar a todos los nuevos creyentes en el nombre del Padre. Dice en Mateo 28, 19, dice, id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, hemos hablado de cómo hablar y cómo declarar y cómo presentar el pensamiento, este mandamiento, el segundo mandamiento, en una manera positiva. Ahora vamos a dar el otro lado de la moneda y hablar de, como dice, segundo, los mandamientos pueden ser presentados negativamente. Porque siempre hay dos lados. Nota esto, punto A, nosotros no debemos de adorar ningún otro Dios, no importa que sea. Nunca debemos adorar nada más que al Señor Dios solamente, el único y Dios viviente y verdadero. En Éxodo capítulo 20, versículo 4 dice esto, no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No puede ser más claro. ¿O acaso estamos equivocados o no comprendemos lo que está diciendo aquí? En Deuteronomio capítulo 11, la palabra del Señor nos dice en versículo 16, cuidaos, no sea que se engañe vuestro corazón o desviéis y sirváis a otros dioses y los adoraréis. Bien claro. En 1 Corintios capítulo 10 dice lo siguiente en versículo 14, dice, por tanto, amados míos, huir ¿de qué? De la idolatría. En 1 Juan 5:21 dice, hijos, guardaos de los ídolos. Punto B, nosotros no debemos de dar el pobre ejemplo, no debemos dar el pobre ejemplo de una adoración falsa a nuestros hijos. No debemos de mal guiar a nuestros hijos a que adoren las falsas religiones y los ídolos falsos. No debemos de guiar a nuestros hijos a que adoren a otro Dios que no sea el Señor Dios mismo, el único vivo y verdadero Dios.
Deuteronomio capítulo 4, versículo 9 dice lo siguiente, dice, por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia. ¿Para qué? Para que no te olvides de qué, de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que le hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos como padres. Yo no le pregunto a mis hijos, mis hermanos, y no le pregunté cuando eran pequeños si le gustaría que yo compartiera la palabra del Señor con ellos. Lo iba a compartir. En 1 Reyes capítulo 22 versículo 52 dice lo siguiente, y hizo lo malo ante los ojos del Señor y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam hijo de Nabat, el que hizo pecar ¿a qué? A Israel. En 1 Crónicas, en capítulo 28, también nos dice la palabra del Señor en versículo 9. En 1 Crónicas 28, versículo 9. En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de qué? De todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña ¿qué? Los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscas, Él te dejará encontrarle, dice, pero si la abandonas, Él te rechazará para siempre. La palabra es bien clara. En 2 Crónicas capítulo 22, 2 Crónicas capítulo 22, versículo 3 dice, Él también anduvo en los caminos de la casa de Acab, porque su madre fue consejera para que hiciera lo malo. En Proverbios capítulo 22, Proverbios 22, 6 dice, enseña al niño el camino en que debe de andar, dice, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Dice en Jeremías 9:14, dice, sino que han andado tras que la terquedad de sus corazones y tras los males, tal como sus padres les enseñaron. En Mateo 14:8 dice, ella instiga por su madre, dijo, deme aquí una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. Mis hermanos, hablando de esto negativamente, está claro. Pero en fin, el resultado es que todos tienen que darle cuentas a quién, al Señor. Punto C, mis hermanos, nosotros debemos remover y destruir toda falsa adoración que existe. Deuteronomio capítulo 7, versículo 5, Isaías capítulo 30, versículo 22, no dice eso. Punto D, nosotros debemos mortificar y poner a muerte toda falsa adoración. Colosenses 3:5 nos habla bien claro de eso. Y punto E, nosotros debemos reconocer que un ídolo no es nada, que solo existe un único y verdadero Dios. Abre su Biblia, 1 Corintios capítulo 8, y vamos a concluir aquí con versículo 4 a 7. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo para nosotros hay un solo Dios para nosotros, el Padre de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros.